¿Puede un eco de amor perdido resonar tan fuerte como para confundir la soledad con una nueva melodía, aunque ésta sea una sirena digital llamando desde un acantilado de falsas promesas? Para Julián Vidal, el mar de Puerto Tocaleta ya no cantaba las mismas canciones desde que Carmen se fue. El otoño en Puerto Caleta desvestía los árboles con la misma parsimonia con la que Julián sentía que se desvestía su alma. A sus 76 años, cada amanecer era un lienzo grisáceo que solo la memoria de Carmen, su esposa, durante casi medio siglo, lograba teñir con algún color sepia. 2 años. 2 años desde que el silencio se había instalado en el pequeño apartamento con vistas al Cantábrico. Un silencio que ni las olas rompiendo en la pequeña cala lograban ahogar. Julián paseaba por el espigón, las manos hundidas en los bolsillos de su vieja chaqueta de paño, la mirada perdida en el horizonte, donde el cielo y el mar se fundían en una promesa incierta. Se sentía invisible, un fantasma en su propio pueblo, un pueblo de casas blancas y calles estrechas que serpenteaban hacia un puerto pesquero que olía a salitre y a vida, una vida que a él se le escapaba entre los dedos como arena fina. El bar Pepe, con su aroma a café recién hecho y el murmullo de las conversaciones de los pescadores, era su único anclaje a una rutina que se repetía sin apenas variaciones. Su hijo, desde Alemania, le había regalado un teléfono de esos modernos, un rectángulo liso y frío que Julián manejaba con la torpeza de quien intenta descifrar un jeroglífico. ¿Para qué quiero yo esto?, había protestado, pero en el fondo una parte de él agradecía el intento de mantenerlo conectado. Fue una tarde, mientras sorbía su café solo en el bar, cuando escuchó a Manolo, un vecino, comentar con sorna cómo otro viudo del pueblo había rehecho su vida con una de esas de Internet. La frase, lanzada al aire sin malicia, se clavó en la mente de Julián como una semilla inesperada. Soledad. La palabra resonaba en su cabeza. Carmen no querría verlo así, sumido en la melancolía. Esa noche, con el temblor de la emoción y la torpeza de sus dedos, Julián encendió el teléfono. Buscó en la tienda de aplicaciones algo llamado corazonesplateados.es. El nombre le pareció cursi, pero la descripción prometía conectar a personas mayores que buscaban compañía. Se registró con su nombre, una edad ligeramente rebajada por un pudor inexplicable, y una foto antigua donde sonreía junto a Carmen, recortándola a ella con una punzada de culpa. Pasaron días. Julián abría la aplicación con una mezcla de esperanza y escepticismo, encontrando solo perfiles que le parecían vacíos o demasiado desesperados. Estaba a punto de desistir cuando una mañana gris apareció una notificación. Un mensaje. Sofía Reyes. La foto de perfil mostraba a una mujer de unos 45 años, el cabello castaño ondulado, cayéndole sobre los hombros, una sonrisa enigmática y unos ojos que parecían mirar directamente a través de la pantalla. El fondo era un paisaje difuminado, quizás un jardín italiano. Hola, Julián. Me ha gustado tu perfil. Pareces un hombre sereno. Sofía. La frase era sencilla, directa. Julián sintió un vuelco en el estómago que no experimentaba desde hacía décadas. Contestó con una formalidad casi dolorosa. Estimada Sofía, gracias por su mensaje. Soy Julián Vidal, de Puerto Caleta. Ella respondió casi al instante. Era cálida, sus palabras fluían con una naturalidad que lo desarmó. Hablaron de cosas triviales, el tiempo, el mar, los libros. Por primera vez en mucho tiempo, Julián sintió que alguien lo escuchaba, que no era solo el viejo viudo del pueblo. La noche se le hizo corta, tecleando respuestas en la pequeña pantalla, una sonrisa tímida dibujándose en sus labios. Quizás, solo quizás, Manolo no iba tan desencaminado. La comunicación con Sofía Reyes se convirtió rápidamente en el faro que iluminaba los días grises de Julián. Intercambiaban mensajes a través de WhatsApp casi a diario. Ella lo llamaba mi querido Julián, una fórmula que al principio le sonrojaba, pero que pronto empezó a necesitar como el aire. Le contaba anécdotas de su vida como artista, una pintora española afincada temporalmente en la Toscana, buscando inspiración. Le enviaba fotos, un lienzo a medio terminar con colores vibrantes, un rincón florido de un supuesto jardín italiano, un autorretrato difuminado donde la luz jugaba a esconder más que a mostrar. Nunca eran fotos claras de ella, siempre había un velo artístico, una excusa. Julián, a cambio, le hablaba de Carmen, de su taller de ebanistería ya cerrado, de la barca La Gaviota, que conservaba como un tesoro, de su inmensa soledad. Sofía siempre tenía una palabra de consuelo.
una frase que parecía leerle el alma. Te entiendo también, Julián. La soledad es una bestia fría, pero juntos podemos ahuyentarla, le escribió una vez. Él se aferraba a esas palabras. Cuando Julián sugirió una videollamada, ella siempre tenía una excusa convincente. ¡Ay! Mi querido Julián, la cámara de mi portátil se estropeó y la del móvil es terrible, saldría hecha una defesio. O justo ahora estoy en una zona con muy mala cobertura, se cortaría todo el tiempo. Él, ingenuo en el mundo digital, aceptaba sin cuestionar. La imagen mental que se había forjado de Sofía a partir de sus palabras y esas fotos veladas era suficiente. Empezó a fantasear con su llegada a Puerto Caleta, con pasear con ella por la playa, con presentarle a los pocos amigos que le quedaban. Un día, Sofía le escribió con un tono de urgencia contenida. Julián, cariño, tengo un pequeño problema. Necesito unos materiales muy específicos para un encargo importante y me he quedado sin efectivo. Son solo 50 euros, te los devolveré en cuanto me paguen el cuadro, la semana que viene. Julián dudó un instante. Nunca había enviado dinero a nadie así, pero la idea de ayudarla, de serle útil, pudo más. Sofía le explicó cómo usar Bizum. Con torpeza, Julián hizo la transferencia. La gratitud de ella fue desbordante. Eres un ángel, mi querido Julián. No sé qué haría sin ti. Él se sintió importante, casi un caballero andante. A esa primera petición siguieron otras, siempre pequeñas, siempre justificadas. Que si necesitaba crédito para el teléfono para poder seguir hablando con él, que si una tarjeta regalo de Amazon Toes para comprar unos pinceles especiales que solo vendían online, que si otra del Corte Inglés para un bastidor. Nunca eran grandes sumas, 100 o 150 euros cada vez, pero se iban acumulando. Julián las apuntaba en una libreta con la vaga idea de que ella se lo devolvería pronto. Se justificaba a sí mismo. Era una inversión en su felicidad, en la posibilidad de una compañía que anhelaba desesperadamente. Sofía era su secreto, su ilusión. Elena, su nieta, llegó de Madrid un fin de semana de noviembre. Tenía 22 años, estudiaba Bellas Artes y era la luz de los ojos de Julián. Lo encontró más animado, sí, pero también extrañamente pegado al móvil, sonriendo a la pantalla con un aire casi adolescente. ¿Qué miras tanto, abuelo?, le preguntó con curiosidad. Julián, tras un momento de vacilación, le habló de Sofía. Una amiga especial. Vive en Italia, es pintora. Elena arqueó una ceja. ¿Y habláis por vídeo? La respuesta evasiva de Julián. No, prefiere escribir, es más romántico. Encendió una pequeña alarma en la mente de la joven, familiarizada con las historias de Internet. Intentó advertirle con tacto. Abuelo, ten cuidado, ¿eh? Hay mucha gente rara en la red. Julián se encogió de hombros. No soy tonto, Elena. Sofía es diferente. La conversación murió ahí, pero la inquietud de Elena quedó flotando en el aire. Ella conocía la vulnerabilidad de su abuelo, su anhelo de afecto tras la pérdida de la abuela Carmen. Antes de volver a Madrid, le dio un abrazo más fuerte de lo normal. Llámame si necesitas algo, ¿vale? Pocas semanas después, Sofía le dio la gran noticia. Mi querido Julián, he conseguido vender una de mis obras más importantes. Con ese dinero podré por fin viajar a España a conocerte. En unas semanas estaré allí, en Puerto Caleta, contigo. El corazón de Julián dio un vuelco de alegría. Por fin, empezó a hacer planes, a limpiar el apartamento con un esmero olvidado, a pensar dónde la llevaría a comer. La ilusión era tan intensa que casi dolía. Pero la alegría duró poco. Unos días antes de la supuesta llegada, llegó el mensaje desesperado. Julián, amor mío, ha ocurrido una desgracia. Me han robado el bolso, con todo mi dinero, y la documentación aquí en Florencia. Estoy desolada. No sé qué hacer. Necesito 4.000 euros urgentemente para conseguir un pasaporte de emergencia y poder tomar el vuelo. Quiero estar contigo. El mensaje era un torrente de pánico y súplica. Julián sintió que el mundo se le venía encima. 4.000 euros. No los tenía. Su pensión apenas le llegaba para vivir. La desesperación de Sofía se transmitía a través de la pantalla y él se sentía impotente. La única posesión de valor que tenía era la gaviota, su vieja barca de pesca, un pequeño bote de madera que había sido testigo de innumerables jornadas en el mar con Carmen. Venderla era como arrancarse un trozo del alma. Pero la imagen de Sofía, sola y desamparada en Italia, la idea de que su encuentro se frustrara por dinero, era insoportable. Se debatió durante una noche entera, el recuerdo de Carmen luchando contra la promesa de Sofía. Al amanecer, tomó una decisión.
Llamó a Elena, pero no para pedir ayuda, sino para mentirle. Le dijo que estaba un poco resfriado, que todo iba bien, ocultando la tormenta que se cernía sobre él. Sabía que Elena intentaría disuadirlo, que no entendería la urgencia, la conexión que sentía con Sofía. Estaba solo en esto, o eso creía. El peso de la decisión lo aplastaba, pero la esperanza, esa terca compañera de viaje, le susurraba que todo saldría bien, que Sofía llegaría y su vida volvería a tener sentido. El mar, desde su ventana, parecía mirarlo con una tristeza ancestral. Julián pasó la mañana siguiente en el pequeño muelle de Puerto Caleta, negociando la venta de la gaviota con Ramón, un pescador más joven que conocía el valor sentimental de la barca para el viejo ebanista. El precio que le ofreció Ramón era irrisorio, casi una burla, pero Julián necesitaba el dinero con urgencia, antes de que Sofía perdiera su vuelo, antes de que la esperanza se desvaneciera por completo. Ramón, con una mezcla de pena y oportunismo, aceptó cerrar el trato esa misma tarde. «Lo siento, Julián», dijo, «sé lo que significa para ti». Julián solo asintió, la garganta apretada, incapaz de articular palabra. Se sentía sombrío, atormentado, como si estuviera traicionando a Carmen, a sus recuerdos, a una parte esencial de sí mismo. El olor a salitre y a brea le trajo una oleada de nostalgia que casi lo hizo flaquear. Mientras tanto, en Madrid, Elena no podía quitarse de la cabeza la última conversación con su abuelo. Había algo en su voz, una tensión disimulada que la había dejado profundamente inquieta. Recordó las evasivas sobre las videollamadas, la mención de esa amiga italiana. Movida por un presentimiento, encendió su ordenador portátil. Tecleó Sofía Reyes, pintora toscana, en el buscador de imágenes de Google. Aparecieron decenas de cuadros, algunos vagamente similares a los que su abuelo le había mostrado de refilón en el móvil. Pero una imagen llamó su atención. Era una de las fotos de perfil de Sofía, la de la sonrisa enigmática. Hizo una búsqueda inversa de la imagen. El resultado la dejó helada. La foto pertenecía a una fotógrafa canadiense, con un blog lleno de imágenes de sus viajes y su trabajo, fechadas hacía varios años. No había ninguna Sofía Reyes. Buscó más: estafas románticas, pintora italiana. Los testimonios que leyó eran escalofriantemente similares: promesas de amor, peticiones de dinero, emergencias repentinas. El corazón de Elena se encogió. Su abuelo estaba siendo engañado. Sin pensarlo dos veces, compró un billete de autobús para Puerto Caleta. Tenía que llegar antes de que fuera demasiado tarde. El autobús la dejó en la pequeña estación de Puerto Caleta a media tarde. Corrió hacia el muelle, con la esperanza de encontrar a su abuelo antes de que cometiera una locura. Lo vio a lo lejos, de espaldas, junto a Ramón, a punto de firmar un papel sobre el capó de una furgoneta destartalada. «¡Abuelo!», gritó, la voz quebrada por la angustia y el esfuerzo. Julián se giró, sorprendido. La expresión de su rostro al verla fue una mezcla de confusión y un atisbo de culpa. «Elena, ¿qué haces aquí?» «Tenemos que hablar, abuelo. Urgentemente». «A solas», dijo ella, mirando significativamente a Ramón, quien se encogió de hombros y se apartó unos pasos. En el pequeño apartamento el silencio era denso, cargado de tensión. Elena sacó su tablet. Con voz calmada pero firme, empezó a mostrarle a Julián las pruebas. La foto de la fotógrafa canadiense. Los artículos sobre estafas. Las inconsistencias en las historias de Sofía. Julián escuchaba, el rostro pálido, los ojos fijos en la pantalla. Al principio intentó negarlo. «Eso es mentira. Alguien le ha robado las fotos a Sofía. Le quieren hacer daño. Ella no es así». Su voz temblaba, aferrándose a la última brizna de su ilusión. «Tú no entiendes nuestra conexión, Elena. Ella me necesita». Pero Elena persistió, mostrándole un mensaje que había enviado a la fotógrafa canadiense y la respuesta de ésta, confirmando que no conocía a ninguna Sofía Reyes y que sus fotos habían sido usadas fraudulentamente en otras ocasiones. Ese fue el golpe de gracia. La fachada de negación de Julián se resquebrajó. Vio en la pantalla no a su Sofía, sino a una extraña, a una mentira. La imagen de la mujer culta y sensible se disolvió, dejando tras de sí el rostro frío y calculador de una estafadora. La comprensión, brutal y dolorosa, lo golpeó con la fuerza de una ola. Se derrumbó en el viejo sillón de orejas, el mismo donde Carmen solía leer. Un llanto silencioso, ahogado, sacudió su cuerpo encorvado. Era el llanto de la ilusión perdida, de la vergüenza por su propia ingenuidad, de la rabia impotente ante el engaño. Elena se arrodilló a su lado, lo abrazó con fuerza, sintiendo el temblor de su abuelo, compartiendo su dolor.
La venta de la gaviota se detuvo en el último instante. El mar, a través de la ventana, seguía impasible, guardián de verdades más antiguas y profundas. Con manos temblorosas, guiado por la voz suave pero firme de Elena, Julián tomó su teléfono. Buscó el contacto de Sofía Reyes. Cada pulsación era un pequeño calvario. «Bloquear contacto», leyó en la pantalla. Dudó un instante, un último eco de la voz melosa de Sofía resonando en su memoria. Luego, con un suspiro que pareció arrastrar toda la pesadumbre del mundo, pulsó. El perfil de Sofía desapareció de su lista de chats, dejando un vacío helador. El silencio que siguió en el pequeño apartamento fue más denso que nunca, un silencio preñado de lo no dicho, de la desolación. Julián sintió un vacío inmenso, como si le hubieran extirpado una parte vital. No era solo el dinero perdido, unos cientos de euros que en su modesta economía eran significativos. Era la traición a su confianza, la burla a su soledad, el desmoronamiento de un sueño que, por efímero que fuera, le había devuelto la ilusión de vivir. Los días siguientes fueron un lento transitar por la niebla del desengaño. Julián se sentía avergonzado, estúpido. Evitaba salir, temeroso de las miradas, de las preguntas no formuladas. Elena se quedó en Puerto Caleta una semana más, posponiendo su regreso a Madrid. No hubo reproches, solo una presencia constante y silenciosa, un apoyo tácito. Le preparaba el desayuno, lo acompañaba en sus paseos taciturnos por la orilla, escuchaba sus frases entrecortadas sobre lo ocurrido. Fueron conversaciones difíciles, donde Julián desgranaba su dolor, su incredulidad ante cómo había podido caer en una trampa tan evidente para otros. Elena lo escuchaba con paciencia, ayudándole a poner nombre a sus emociones, a entender que la vulnerabilidad no era sinónimo de estupidez, sino una condición humana que los depredadores sabían explotar. Poco a poco, con la misma lentitud con la que la marea se retira dejando la playa limpia, Julián comenzó a emerger de su caparazón. Volvió a sus paseos matutinos, a su café en el bar Pepe. Las primeras veces fueron duras, sentía todas las miradas clavadas en él, pero la rutina, esa vieja aliada, lo ayudó a anclarse de nuevo. Un día, rebuscando en el trastero, encontró sus viejas herramientas de ebanista, cubiertas de polvo. Cogió un trozo de madera de olivo que guardaba desde hacía años, y sin un propósito claro comenzó a lijarlo, a sentir de nuevo la textura de la madera bajo sus dedos, el olor familiar. El gesto